Dicho esto, presento al doctor Alexander Di Micheli, nuestro siguiente expositor. El doctor Di Micheli es autor de los libros más vendidos sobre gobierno corporativo y ética empresarial en Brasil. Es doctor y maestro en administración de empresas por la Universidad de Sao Paulo, con postdoctorados de las universidades de Louvain, Bélgica, y Cornell, Estados Unidos. Es consultor de la IFC, Banco Mundial, profesor de cursos para juntas directivas en el IBGC y ha sido consultor de la OCDE. Adelante, Alexander, te escuchamos. Buenos días a todos. Le pido, por favor, profesora Mariela, si puedes compartir la pantalla, sí, mi presentación. Entonces, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad de Lima por su invitación a este webinar internacional en este momento tan atípico y desafiante. Yo espero que ustedes y sus familias puedan atravesar este periodo con mucha salud física y mental, y que ya entrando en nuestro tema, todos podamos tener la resiliencia o resiliencia, los dos términos, para adaptarnos positivamente a esta adversidad y salir de esta, vamos a decir, experiencia colectiva con una versión mejorada de nosotros mismos, ¿sí? También me gustaría mucho agradecer al profesor Estrada y a Julia Valverde por la invitación a este webinar. Entonces, ahora estoy listo acá y antes de empezar me gustaría pedir disculpas de antemano por los errores que invariablemente cometeré en esta lengua tan hermosa. Bueno, me gustaría comenzar con dos citas que capturan el espíritu de los temas que yo he traído para hablar con ustedes. La primera cita es de Peter Drucker, que dice que el mayor peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia, sino actuar con la misma lógica de ayer. Entonces, tenemos que cambiar cuando el entorno cambia, e incluso las empresas también, obviamente. Y la segunda cita es una cita del Yuval Harari, que es un historiador muy popular hoy en día con los libros que ha escrito, como Sapiens, Homo Deus, y otros. Entonces, que es que en un mundo que está inundado de información irrelevante, la claridad es poder. Estamos todos abrumados de información, de datos, de comunicaciones. Entonces, saber dónde queremos llegar, lo que es y lo que no es importante, y tener la convicción emocional para perseguir este objetivo, en mi opinión, es el gran diferencial de las personas y de las empresas de éxito en este siglo XXI. Bueno, este mundo ya era, vamos a decir, demasiado complicado para los líderes empresariales hasta febrero de este año, porque en presentaciones que yo hago para altos ejecutivos, juntas directivas, yo solía enumerar un conjunto de 12 megatendencias principales que ya están redefiniendo cómo las empresas actúan y cómo crean valor. Entonces, solo como ejemplos, estamos en los primeros días de la llamada cuarta revolución industrial, que es una gran transformación tecnológica que está unificando a los mundos físico, biológico y digital. Y esta revolución, que es impulsada por la inteligencia artificial, la robótica, la impresión 3D, ¿qué más? La Internet de las cosas, la computación cuántica, la edición genética, la biotecnología. Esta revolución redefinirá cada vez más la forma como las empresas operan y cómo nosotros trabajamos. Y yo puedo decir que nos redefinirá como seres humanos hasta. Otra cosa, solo una de estas tecnologías, que es la inteligencia artificial. Entonces, numerosos análisis predicen un impacto dramático en el mercado laboral en los próximos años. El estudio con mejor reputación hasta el momento ha sido hecho por investigadores de la Universidad de Oxford y concluyó que, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta 47% de los empleos podrían reemplazarse
de una manera económicamente viable, eficiente, hasta 2030, que son 10 años solamente, con las tecnologías de inteligencia artificial que ya tenemos en este momento, ya existentes. Y obviamente en los países menos desarrollados, este percentual es aún más grande. Entonces, en Brasil, por ejemplo, ha sido hecha una replicación de este estudio, el percentual es de casi 60%. Entonces, es una gran revolución, un gran cambio que va a venir seguro en los próximos años. Ya está ocurriendo, pero más y más en los próximos años. Las mudanzas climáticas, el cambio climático, el horizonte cada vez más cercano, desafortunadamente, de los colapsos ecológicos, obviamente son otro desafío gigantesco de nuestra era y con efectos que son completamente impredecibles. Acá podríamos quedarnos horas hablando sobre esto, pero basta decir que en el ritmo actual, según las Naciones Unidas, el panel intergubernamental que tiene casi 200 científicos de todo el mundo, según este panel, existe una gran posibilidad de alcanzarnos un llamado punto de no retorno en 2035. Es decir, un punto de inflexión desde el cual ciertos sistemas naturales se activan por las altas temperaturas, causando así aún más calentamiento en una verdadera espiral acelerada e incontrolada. Entonces es dramático, ¿sí? Además de los problemas ambientales, estamos experimentando estos grandes cambios, enormes cambios sociales. Entonces, esto incluye la llegada de las nuevas generaciones al mercado laboral y existen innumerables encuestas que muestran que los jóvenes con acceso a una mejor educación, que es obviamente una audiencia clave por sus calificaciones diferenciadas en el mercado laboral, por su activismo, por su influencia en la opinión pública, que este segmento, vamos a decir así, tiene un sistema de valores muy diferente de las generaciones anteriores. Entonces, ellos exhiben una mayor conciencia socioambiental, enfatizan experiencias en lugar de las rutinas, priorizan el intercambio de bienes en lugar de la propiedad y tienen un concepto de éxito más relacionado con la calidad de vida que con los logros materiales. Entonces, en lugar de ver el trabajo solamente como un medio para comprar cosas y mantener una familia, estas nuevas generaciones en particular quieren encontrar un lugar de trabajo que les permita vivir, vamos a decir, experiencias gratificantes, estar en un ambiente emocionalmente positivo y obviamente realizarse profesionalmente. Yo creo que mi presentación no está apareciendo, ya no sale acá, no sé qué ha pasado, pero si alguien puede ayudarme acá, ¿sí? Yo voy a continuar, ¿sí? A hablar. Entonces, yo quiero solo decir que ahora volvió. Los desafíos globales de nuestra era también han generado mayores expectativas de los stakeholders, de las partes interesadas sobre el rol, el papel de las empresas en la sociedad. Como ha dicho el otro exponente, el profesor Gustavo Loyola, cada vez más estos grupos requieren que las empresas sean transparentes y demuestren una acción responsable, proactiva en temas que incluyen, por ejemplo, derechos humanos, la diversidad, la inclusión y obviamente la cuestión de la sostenibilidad. Entonces, no ha sido fácil, como ustedes pueden ver, administrar organizaciones en un mundo tan complejo, cambiante, lleno de presiones, ¿sí? Entonces, esta figura es muy confusa, pero este es el objetivo de esta figura, demostrar cómo las organizaciones están sujetas a muchas presiones, muchas transformaciones en este periodo histórico que vivimos. Pero con la aparición de la COVID-19, todas estas transformaciones, todas estas que eran consideradas hasta ahora colosales, ¿sí? Por sí solo, se han vuelto relativamente pequeñas.
Entonces, nadie esperaba un cambio sin precedentes como este verdadero cisne negro, como ha sido llamado. Entonces, lo que tenemos ahora es que el mundo se detuvo, ¿sí? Entonces, no está claro qué mundo surgirá, emergirá después de la COVID-19. Hay mucha especulación, obviamente, para todos los gustos, perdón, y por supuesto, solo el tiempo va a decir, ¿sí? Pero lo que parece cierto es que será un periodo notable en la vida de todos nosotros, a partir de lo cual se establecerá una nueva normalidad, ¿sí? Que es el título de este webinar. Entonces, para las empresas de todo el mundo, lo que tenemos ahora es un momento que deben ejercer mucha perseverancia y resiliencia. Entonces, lo que quiero decir es que para los líderes empresariales, yo creo que el desafío más importante en un mundo cambiante ahora y en los años, vamos a decir, venideros, es crear organizaciones resilientes. Es decir, empresas capaces de anticipar y reaccionar rápidamente a los cambios importantes, capaces de ser con la diversidad y tener éxito en un mundo cambiante. Yo creo que esta cualidad, esta capacidad es absolutamente esencial y mucho más importante que la énfasis en la eficiencia, en la máxima producción, en las máximas ganancias, que ha sido el estándar de las empresas hasta el momento. Entonces, la resiliencia tiene este concepto de reaccionar rápidamente, de emergir mejor que antes y tener éxito en un mundo que cambia todo el momento. Pero antes de hablar acerca de las cualidades de la empresa resiliente, es importante decir que hay una manera perfecta de no tener éxito en este mundo que es caracterizado por la imprevisibilidad total. Y la manera de no tener éxito en este mundo del siglo XXI es conducir la empresa en bases en el business as usual del siglo XX. Lo que quiero decir es pensar en la empresa como una gran máquina rígida, piramidal, jerárquica, lineal, vacía, ¿sí? Sin propósito, sin sentido, y regida por procedimientos internos que son basados en una creencia que es completamente ilusoria de decisiones imparciales y racionales. Nosotros no somos homo económicos, somos homo sapiens y ojalá homos empáticos, como ha dicho Loyola en el futuro, ¿sí? Entonces, en otras palabras, la receta para el fracaso en el siglo XXI es continuar a pensar en la empresa como si fuera una gran máquina donde se colocan recursos de todos tipos, incluso los llamados recursos humanos, con el único objetivo de producir resultados financieros con la máxima eficiencia posible. Entonces, este modelo mental, este tipo de empresa, a veces podría funcionar bien en un entorno estático que recompensa la repetición, la escala y la eficiencia. Y obviamente cuando se compite con otras empresas con la misma mentalidad y prácticas. Sin embargo, es obviamente la receta para el desastre en un mundo muy dinámico y cada vez más humanizado que invariablemente surgirá después de la COVID-19. Entonces, ¿cuáles son los atributos, las cualidades de una empresa resiliente? Hay, por supuesto, cuestiones financieras, operativas, pero mi enfoque acá es el enfoque humano, porque estamos hablando de organizaciones humanas. Entonces, el elemento incomparablemente más importante de una empresa resiliente es el elemento cultural. Entonces, una empresa necesita estar preparada para las adversidades, no solo desde los puntos de vista financieros y operativos, sino sobre todo
la empresa debe estar culturalmente preparada para las adversidades. Y entonces, de nuevo, mi presentación no aparece. Si alguien puede ayudarme, sí, le agradezco, pero voy a continuar hablando. Entonces, lo que quiero decir es que una empresa resiliente debe tener 3 cualidades fundamentales. Ella debe ser una empresa que aprende todos los días, continuamente, que es, ahora sí, estoy acá, sí, está bien, puede dejar, gracias, que aprende continuamente, que es ética en el sentido que establece relaciones de beneficio mutuo a largo plazo con todas sus partes interesadas, y es una empresa que persigue auténticamente un propósito más amplio, más allá de las ganancias. Entonces, este es profil, esa es la idea de la empresa resiliente. Voy a hablar muy rápidamente porque el tiempo es muy corto acá de cada uno de estos atributos, ¿sí? Entonces, ¿qué es una empresa, una organización de aprendizaje? Aprender significa no solamente mantenerse actualizado sobre algo, sino saber lo que va bien y lo que no va bien a diario en la empresa con respecto a sus cuestiones operativas, comerciales y éticas. Y obviamente, por supuesto, solucionar rápidamente estos problemas. Y también la organización de aprendizaje es una organización que es capaz de innovar continuamente. Entonces voy a hablar muy rápidamente de cada una de estas cualidades, y la base para una organización de aprendizaje es la seguridad psicológica. ¿Y qué quiero decir con seguridad psicológica? Quiero decir que es crear un entorno en el que las personas no tengan miedo. Esta palabra es clave, miedo, e incluso que sientan que tienen el deber de compartir sus preocupaciones, de informar los errores o incluso comportamientos poco éticos y contribuir con nuevas ideas. Porque, miren, hay una fuerza gravitacional hacia el silencio en las empresas. Las personas piensan mucho antes de hablar y muchas veces la tendencia es permanecer en silencio, callado, ¿sí? Porque entonces el objetivo de la seguridad psicológica es muy simple: eliminar el miedo de las personas en la vida cotidiana de la organización, para que puedan ser ellas mismas y puedan exponer lo que piensan, sin manifestarse. Parece algo muy sencillo, muy simple, pero es muy complejo, porque en el día a día de las empresas, a diario, hay una gran tendencia, de nuevo, de la gente no hablar las cosas que no van bien. Eso es muy peligroso, en particular en momentos de crisis, de transformaciones. La segunda cuestión muy importante, el segundo elemento, se puede decir, es establecer un entorno de experimentación e innovación. Entonces, todos saben la importancia de la innovación en un mundo como el nuestro, pero es necesario no solamente aceptar los errores, sino estimular los errores. Entonces, incluso celebrar los errores inteligentes, que son iniciativas que no tienen éxito, pero generan informaciones valiosas, conocimientos, insights para la organización. Entonces, y con esto la organización va a poder aprender y mejorar con el tiempo. El camino hacia el éxito no es una línea recta, ¿sí? Tienes que errar para aprender. Y las empresas más innovadoras del mundo celebran los proyectos que no tienen éxito. Hay casos de empresas que incluso hacen fiestas con cerveza, champán, para celebrar las cosas que no van bien. Todo para que las personas se sientan motivadas a intentar hacer las cosas de una manera mejor, diferente, y no solamente preservarse y hacer las cosas que ya eran buenas en el pasado. Y la tercera característica es desarrollar la motivación intrínseca, que es una motivación que se encuentra latente en la gran mayoría de la gente, para que
se sientan motivadas a hacer el mejor a diario. Esto es particularmente importante en momentos de crisis, porque cuando hay problemas, la gente tiene una tendencia de quedarse paralizada o de volver a hacer las cosas, el básico, el mínimo posible para no tener ningún riesgo. Entonces, hay numerosos estudios científicos en la teoría de la autodeterminación que muestran que tenemos que invertir en 3 elementos claves en las empresas para desarrollar la motivación intrínseca: la autonomía, la oportunidad de desarrollo personal y la capacidad de establecer conexiones entre la gente de manera que la empresa tenga relaciones personales saludables, un sentido de comunidad entre su gente. Entonces, la autonomía es esencial. Tenemos que dar a las personas la libertad de elegir cuándo trabajar, cómo trabajar, con quién trabajar, el máximo posible, dónde trabajar en este momento donde hay el trabajo remoto, se puede decir. Entonces, autonomía es una cuestión clave para que la gente se sientan automotivadas a ser el mejor. El sentimiento que estás mejorando a diario, que estás desarrollando como ser humano es esencial también. Y tercero, la capacidad de crear conexión, de sentirse parte de una comunidad es otro elemento clave. Entonces, esta es la empresa que aprende. Yo creo que el tiempo es muy corto acá. Voy a acelerar para no extrapolar mi tiempo acá. Entonces, ¿qué es una empresa ética? Esta es una empresa que es basada en valores, en sus comportamientos, sus decisiones. Es muy fácil, todos hablan de ética, pero practicar es muy difícil, porque cuando debemos practicar la ética, debemos reflexionar acerca de las consecuencias de lo que estamos haciendo. ¿Estamos haciendo lo correcto? Estas son preguntas que las empresas éticas hacen a diario. Y todos los proyectos, esa es una decisión buena desde el punto de vista comercial, pero es buena también desde el punto de vista ético. Y una empresa ética es una empresa que ve a sus públicos de interés no solamente como un medio para maximizar sus ganancias, pero los ve como un fin en sí mismo. Entonces, yo tengo responsabilidad también con mis públicos de interés. Eso no es fácil de cambiar esta mentalidad en la gente, en particular de muchos directivos, porque ellos ven los stakeholders solamente como medios para maximizar ganancias. Y para eso tienes que crear una cultura ética, donde el sistema formal de valores, lo que está en los documentos, sea compatible con el sistema informal de valores. Es decir, las prácticas diarias de la organización, las normas sociales, lo que de hecho es valorizado por la organización en su gente. Entonces, la cultura ética es esencial y para eso obviamente estos son los atributos, las cualidades, no voy a hablar de ellas, las calidades, disculpe. Y el tercero es el liderazgo virtuoso. Entonces, todo se hace con un buen liderazgo y tenemos que invertir mucho en cambiar la mentalidad y las prácticas de liderazgo de las organizaciones. Las empresas están llenas de líderes militares o líderes mercenarios, que solo piensan en las cifras, los números. Pero necesitamos evolucionar hacia líderes misioneros, personas que tengan alta madurez para perseguir una misión superior y inteligencias no solamente analíticas, sino también emocional, moral, sistémica, gente que pueda crear en sus equipos un ambiente emocionalmente positivo, que puedan dar a las personas una sensación al mismo tiempo de universalidad, que estamos juntos hacia algo más grande que nosotros mismos, y al mismo tiempo que puedan dar a la gente la percepción de que son tratadas como un ser humano único, con sus
peculiaridades, con sus especificidades. Entonces, acá hablo de la humanidad, de la empatía, que ha sido dicha por Gustavo, y otras calidades que son esenciales. Y último punto es, ¿qué es una empresa con propósito? Obviamente, este es un tema muy rico que podríamos hablar por mucho tiempo. Hay mucha gente hablando de propósito hoy en día. Este es un tema que, en mi opinión, hay un cierto hype, una cierta promoción excesiva, con muchas empresas hablando de eso, pero pocas, lamentablemente, que de hecho vivencian un propósito genuino, auténtico en su día a día. Pero este es un tema clave, porque tener un propósito más allá del resultado financiero es un activo extremadamente valioso en todos los momentos, pero en particular en momentos de crisis y dificultades. Un concepto central es cambiar la idea de éxito de la empresa. Entonces debemos evolucionar el concepto de éxito de la maximización de las ganancias hacia la maximización del propósito. Un otro punto muy importante es sacar, se puede decir, eliminar la idea de que la empresa tiene que trabajar siempre basada en un planeamiento estratégico y con muchos controles. En realidad, las empresas de vanguardia, ellas han desarrollado un sistema donde se concentran en sentir y responder al entorno externo con el propósito como el norte, pero son mucho más maleables, no trabajan con estos planes de 5 o 10 años, que nadie sabe cómo las cosas van a pasar en 5 o 10 años, pero tienen muy fuerte su propósito, sus valores, y las personas tienen la libertad de trabajar con esto, ¿sí? Basada en esto. El último punto es cascadear. Después pueden decirme si este término existe, es utilizado en español, pero cascadear significado, cascadear ejemplo, cascadear valores en lugar de cascadear números. La empresa tradicional es muy centrada en cascadear números. Mira, tú tienes que llegar a este objetivo, esta meta, pero las empresas resilientes deben centrarse en cascadear buenos ejemplos, significado de por qué las personas están allá en lugar de números. Esto es algo mucho más importante, en particular en momentos de adversidad. Y un breve resumen, acá pueden ver todos estos atributos, las calidades de la empresa resiliente, con esto solo que he hablado, pero hay una cosa final que es muy importante. Hay algunos fundamentos que son absolutamente esenciales. Entonces, ustedes pueden ver acá un conjunto de temas que lamentablemente no tendré tiempo para hablar de ellos, pero estoy hablando acá de escucha activa, inteligencia emocional, derechos humanos, civilidad, respeto, que lo que quiero decir es que sin invertir en estos fundamentos, no es posible construir organizaciones de excelencia en el siglo XXI. No es posible hablar de organizaciones de excelencia sin invertir en estos fundamentos que son las bases de una empresa resiliente. Y acá pueden ver el modelo completo, ¿sí?, que ustedes están viendo, y abajo hay una cierta provocación, vamos a decir así, pero tengo que hacerla porque es la base de todo el concepto que yo describí a lo largo de esta presentación, que es la existencia de una suposición positiva sobre el ser humano. Si los líderes suponen que sus personas son flojas, estúpidas, maliciosas, entonces será imposible construir empresas resilientes con las cualidades que enfaticé. Porque tenemos que esperar el mejor y no el peor de la gente para construir una organización con prácticas que son más sintonizadas en línea con los valores, el espíritu del siglo XXI. Y
Último punto acá, el modelo completo. Yo sé que el tiempo, sí, tengo que terminar, Mariela me ha dicho. Es evolucionar la visión de la empresa, de máquina hacia la empresa como un sistema vivo. El sistema vivo es mucho más resiliente que una máquina. Entonces están viendo, pues, yo puse esta diapositiva porque están viendo que en pocos días sin la gente en las calles, los animales están tomando cuenta de muchas ciudades, como por ejemplo leones en Estados Unidos, y otras cosas en Venecia, pescado y así es. Entonces, lo que quiero decir es que para encerrar, para terminar, es que la naturaleza es extremadamente adaptable, flexible y siempre encuentra una manera de regenerarse, de florecer bajo diferentes circunstancias. Y lo mismo ocurre con las empresas que continuamente aprenden, que construyen relaciones saludables con sus audiencias y que persiguen un propósito mayor. Estas empresas serán capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias, reinventarse y prosperar nuevamente. Entonces, estas serán las empresas de excelencia en este siglo XXI caracterizado por tantos shocks sucesivos y por cambios constantes. Entonces, le gustaría agradecer de nuevo la invitación y ojalá he contribuido para el evento. Gracias. Muchas gracias, Alexander. Encantadísima con tu presentación.